aparecido, que involucran a la presidenta del Congreso, unas supuestas transcripciones de un diálogo entre el exministro Silva del MTC y Villaverde. Y dicho sea de paso, nos hemos comunicado con la Fiscalía y la Fiscalía nos ha confirmado que esos documentos no le pertenecen a la Fiscalía. Sin embargo, no niegan la existencia de un audio y que las transcripciones de ese audio o el contenido de ese audio tenga que ver con lo que se ha hecho público. Pero en sí los documentos que se han publicado no forman parte del expediente que maneja la fiscal que está llevando el caso. Entonces están sucediendo cosas en nuestro país hace bastante tiempo que generan sin duda preocupación y que sobre todo ponen en riesgo o amenazan a nuestra democracia. Y es esa la primera pregunta que le voy a hacer a nuestro invitado. Está con nosotros Glatzer Tuesta. ¿Cómo estás, Glatzer? Gracias por estar aquí en TV Perú. Es un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. No hay derecho que nuestra democracia se encuentre en estos momentos en esas condiciones, ¿no? Y me parece muy bien, Julio, que lo plantees desde esa perspectiva, porque yo creo que no estamos frente a una crisis cualquiera. No es las que habitualmente hemos administrado y en medio de nuestra precariedad hemos sobrellevado. Desde el año 2016, lo que hay es una arremetida contra los pilares fundamentales del sistema democrático. Uno de los elementos centrales de la democracia es la alternancia del poder. Pero la alternancia del poder tiene, al otro lado de la moneda, la cara de respetar el voto popular. Y desde el 2016 y sobre todo el 2021, esa es una cosa que se ha querido doblegar. Y esa es una cosa fundamental. Y déjame insistir también en ello. Hasta ahora, incluso en este proceso electoral, de elecciones municipales o regionales, se está tratando de transgredir las formas o los procedimientos establecidos. No, justamente, por eso te digo, iba justamente a llegar a eso. Una fue el no reconocer el voto popular. A mí me puede no gustar el presidente de la República y cada vez me gusta menos por lo que hace o deja de hacer, pero ha ganado las elecciones de manera justa, transparente y no hay ninguna reclamación que haya sido validada en instancia correspondiente para decir que hubo fraude. Pero justamente lo que acaba de hacer el Congreso de la República, sacando una ley para cambiar el cronograma electoral cuando ya se ha convocado una elección, es romper con la legalidad en el país. Es decir, la predictibilidad que hay en un proceso se basa que cuando inicia ya no puedes cambiar las reglas del juego. Es como si a mitad de un partido de fútbol le dirías, no, a partir de ahora los goles se hacen con la mano. No puedes, porque todos se prepararon de otra manera. Ese es un segundo elemento. O porque, claro, de un momento a otro, como está perdiendo de repente, dicen, ah, no, ahora sí, un equipo va a tener, ya no 11 jugadores, va a tener 13 jugadores a partir de este momento. Y eso es lo que estamos administrando. No han querido reconocer el voto popular los que perdieron, no están de acuerdo con la regla de juego, porque en el Perú se ha privilegiado, Julio, hace muchos años, el papel más que la realidad. Y en el Perú no hay partidos. Entonces, como no hay partidos, no hay precandidatos. Y cuando hay precandidatos, pierden inclusive compitiendo solos. Entonces, no tenemos eso. Y lo que han hecho estas últimas semanas es romper un principio de predictibilidad del proceso electoral. Pero más allá, yo estoy de acuerdo, y de pronto tú también, con la bicameralidad. Pero hubo un referéndum hace 2 años que dijo que la gente no quería bicameralidad. Entonces, ahora se le ocurre al Congreso ir en contra de lo que la gente ha dicho. Y hay un cuarto elemento que tiene que ver con el audio que tú has mencionado. Se le escucha en un audio que ha reconocido la señora Mari Carmen Alba que están preparando un golpe de Estado. ¿Cuál es la discusión que ella plantea en torno a la difusión de ese audio? Que eso fue el año pasado. Eso quiere decir que se confirma lo que se publicó en ese momento, que cuando se reunieron en un hotel estaban planificando un golpe. Y si es que no lo confirma y es ese audio reciente, han seguido en el mismo plan. Entonces estamos en una seguidilla de hechos que tienen un solo propósito, que la oposición que perdió las elecciones quiere hacerse el poder bajo cualquier forma que no es democrática. Y es un asunto que hay que abiertamente decir y hay que confrontar, al margen de quien esté en la presidencia de la República. Ahora, eso significa también que tenemos que estar atentos de lo que pueda pasar después, porque hay voces que dicen entonces que se vayan todos, que se vaya el presidente, que se vayan los ministros y también que se vayan los congresistas y convoquemos a nuevas elecciones. Incluso esa posición sería, lo que tú dices, romper las normas preestablecidas. O sea, eso es lo que el sentimiento mayoritario de la población pide en este momento. Pero lo que tenemos que buscar es una salida que sea democrática, previsible y que cambie las cosas. A mí en este momento me encantaría decir que se vayan todos porque de verdad todos tienen un, digamos, un denominador común. Una nota en rojo. Y lamentablemente esa no es la que goza del aprecio de la gente, al contrario.
Pero el asunto es que con las mismas reglas, con los mismos actores y con las mismas formas y las malas costumbres de la política, va a salir una cosa parecida igual. Entonces no podemos ser tan irresponsables, agarrar y decir que esa es la solución. Además, la que plantea la señora Mari Carmen Alba, ojo, y eso hay que hacer notar, es la que menos posibilidades tiene. La última encuesta de IEP dice que se vayan todos por encima del 70%, que se quede el presidente hasta el 2026, 24%, pero que se quede solo el Congreso y que se vaya el presidente tiene menos del índice de error, 3%. O sea, que ellos no crean que son la solución, si son el problema. Además, son el problema. ¿Y por qué me he preocupado más los últimos días? Pero que en el marco de una constatación, esa fotografía de la señora Mari Carmen Alba con el señor Merino y la reaparición de quien no le hubiese gustado que lo jubilen tan temprano como el señor Víctor Andrés García Belaúnde, discursando el otro día a favor de la democracia con el señor Merino de Lama detrás, es la reiteración, es la reincidencia, es la ratificación de que lo que pasó con Inti Bryan, de todo lo que hubo el 2020, de todo lo que pasó en torno al rechazo de la población que fue mayoritario, les importa un pepino y quieren regresar con, digamos, la aplanadora bien afilada, ¿no? Donde Merino además acaba de publicar ayer un video haciendo una convocatoria a una marcha. Sí, para la marcha de hoy día, Exacto. que por la provacancia. Bueno, es que son los mismos. O sea, la coordinadora republicana, el señor Merino, la señora Fujimori, el señor López Aliaga, el señor Hernando de Soto y todo ese grupo tienen un solo propósito. Si no logran tomar el poder por la vía legítima, por donde hace tiempo lo están intentando, lo que van a hacer es cooptar todas las instituciones. Ya lo hicieron con el Tribunal Constitucional. Ahora quieren tomar la Defensoría del Pueblo y el propio sindicato, a quien saludo, se ha parado al frente y ha dicho, así como lo están haciendo, va a salir otro Gutiérrez. Y Gutiérrez le hizo un daño tremendo a la Defensoría del Pueblo. Ojo con lo que está pasando en el Ministerio Público con los dos nuevos fiscales supremos, porque de los cuatro, entre los dos que ya estaban, Sánchez y Ábalos, va a salir el próximo o la próxima fiscal de la Nación, y ahí habría que ver no solo las trayectorias, sino las afinidades. Y la Junta Nacional de Justicia tiene que salir a dar cuenta lo más detallada posible de cómo se hizo esa elección para que no estemos en un escenario de indebida motivación. Y dos más que este mes se tienen que elegir. Y que si el criterio que sigue la Junta es la que siguió en su momento el CNM de los hermanitos, de los dos que quedaron, tercero y cuarto, entran de frente, ya tenemos una Junta de Fiscales que la verdad por lo menos es en algunos casos muy llamativa por los cuestionamientos que tienen algunos de los que van a entrar, ¿no? Y también la elección de jueces supremos. Los jueces supremos que se viene y el descabacimiento que quieren hacer al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMP. Porque hay un sector de la política peruana que solo funciona y vale en emergencia, solo si no tiene contendores y solo si controla al árbitro, como pasó en la época de Fujimori. En 3 oportunidades el Fujimori no ha ganado porque no ha tenido esas posibilidades. Y ahora lo que quieren, con esta confrontación que ha generado a propósito de la ley que rompe con el cronograma electoral, es después someter al presidente del jurado y al de la OMP al Congreso, tratar de inhabilitarlos o generar algunos mecanismos ante la Junta de Justicia contra el presidente del jurado para que lo puedan no sacar, porque no es posible en medio ya de un proceso electoral, pero sí en su insana lógica arrinconarlo, digamos, para que actúe a favor de sus intereses. Es decir, vemos un ataque sistemático que se está dando contra las instituciones que tienen que garantizar la vida democrática en nuestro país, los entes electorales. La OMP, el Jurado Nacional de Elecciones, hace bastante tiempo están en la mira y están siendo hostigados brutalmente. Como pasó en la época del papá de la señora Keiko Fujimori. Efectivamente. Lo que pasa es que ahí tenían el control del poder y manejaban el servicio de inteligencia. Y del otro lado tenemos al Ejecutivo en medio de una serie de situaciones que por supuesto son del todo atendibles y preocupantes. El presidente Castillo, y eso hay que saberlo para todos sus críticos, fue el resultado de una confrontación en segunda vuelta con Keiko Fujimori. Es decir, nuestro punto de partida para elegir al presidente Castillo fue que al frente teníamos a Keiko. Y en el Perú cada 5 años, cuando Keiko pasa a segunda vuelta, se activa un resorte democrático y dice esto va a ser peor que cualquier otro. Así entró el presidente Castillo. Y el presidente Castillo tenía 2 encargos muy concretos que hacer y los 2 ha fallado. El primero, ser un genuino representante de los sectores más postergados, porque él no tuvo que ir hasta allá, él es de allá, él es de Puña, profesor rural, tenía que hacer un gobierno para los sectores más desprotegidos. Y si tú le ganas a Keiko Fujimori en una segunda vuelta, tu agenda tiene que ser anticorrupción, o sea, no puede ser otra cosa sino anticorrupción.
¿Y qué tenemos ahora? Altos índices de ocupación de los sectores que sienten que el presidente no está haciendo cosas importantes por los más desposeídos, y por el otro lado, que cada vez están entuertos que pueden llegar a él y que son de corrupción, y que por supuesto tienen que ver con todo lo que el entorno más cercano al presidente de la República ha venido haciendo. El señor Silva, no cabe la menor duda, es una persona que desde que entró empezó a hacer, por decirlo de manera amable, algunas, digamos, fechorías, ¿no? Desde malos nombramientos, desde el comienzo. Con pésimas elecciones, directamente responsabilidad de la alta dirección, de papel preocupante. Entonces, ¿qué va a pasar con el país? Bueno, prácticamente los 4 pilares que deberían sostener la gobernabilidad del Perú están severamente afectados. Pero hay un elemento significativo en la historia reciente del país que ha hecho cambiar el rumbo de las cosas en varios momentos, y es la movilización ciudadana para encaminar soluciones distintas a lo que los políticos quieren. Hoy día los políticos no son parte de la solución, son el problema. Ese es el punto de partida para buscar cualquier salida. Fíjate que cuando Merino... ¿Y cómo logramos una movilización social? Porque pareciera también que la sociedad no está reaccionando. Lo que ha sucedido con la ley que sacaron por la supuesta reforma universitaria, en realidad el retroceso en el avance de la reforma universitaria, no generó tampoco mayor reacción de parte de la sociedad civil. Yo creo que tiene la posibilidad de tomar decisiones que sí va a generar una reacción. Yo creo que, por ejemplo, los impactos que va a tener la crisis alimentaria. Yo creo que ese es un elemento que sí va a llevar a la gente a mirar las cosas desde otro punto de vista. ¿Por qué? Porque va a tener una afectación directa. Ahora, ¿qué cosa explica que la gente no salga? Carmen. Maquebo el otro día me decía una cosa interesante que yo he repetido varias veces. Lo que pasa es que la pandemia de alguna manera consumió buena parte de nuestra resiliencia. Estuvimos tan vinculados a sobrevivir que nos ha quedado poco para pensar en algo que vaya más allá de nosotros mismos. Y a sobrevivir encerrados, ¿no? Apartados. Encerrados, y además en el marco de malas decisiones que terminaron desmejorando la digamos, pandemia. Porque hoy día, lejos de hablar o discutir o intentar tener una nueva normalidad, recuérdese lo que se decía, después de lo que nos ha pasado con la pandemia, no podemos regresar a lo mismo. ¿Y ahora qué estamos haciendo? A lo mismo o peor en algunas cosas. Entonces, yo creo que ese es el problema. Pero en el ámbito, digamos, político, a que van a ser los que están arriba los que solucionen, es bien difícil, porque ellos ya encontraron la solución. O sea, hace unos días, la señora Mari Carmen Alba dice, el ocioso es el Ejecutivo y el presidente.
Y yo dije, ¿y que los congresistas no son ociosos? Y después me rectifiqué al día siguiente y dije, no, en realidad no son ociosos. Han estado trabajando mucho, pero para cosas que van en contra de los intereses de la gente. Porque eso que acaban de hacer con las elecciones internas fuera de plazo es un pretexto, es una provocación para debilitar al jurado, tratar de bajarse al presidente del jurado, y si no lo logran y pierden en las elecciones de octubre, que en algunos casos creo que va a pasar, van a otra vez levantar la banderita del fraude diciendo que fue porque ese Jurado Nacional de Elecciones otra vez le robó la elección. Entonces, casi se estuviera constituyendo una especie de tormenta perfecta. Sí, lamentablemente. ¿No? Lamentablemente. Y los intereses que se están moviendo son los mismos. Tú hablabas de los medios de comunicación. Yo me he reunido con el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los problemas principales de la libertad de expresión en el Perú no son, siendo importantes, que dejan o no entrar a la prensa al Congreso, o que si el presidente da conferencias de prensa o no. Ese es el presidente que la prensa más ha husmeado y más ha perseguido. Me hubiera gustado esa diligencia en otros momentos. Ayer escuchaba al señor Jorge del Castillo decir una cosa bien graciosa. Decía, ¿cómo es posible ahora que el entorno del presidente dicen que le han podido entregar plata? Ya con eso tendríamos que sacar al presidente. El secretario, el señor Alan García, su amigo de toda la vida, 40 años trabajando con él,